Vamos a leer la Biblia, la palabra de Dios, en el libro de Hebreos 9:27 dice la palabra, y de manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Esto es un texto muy importante que nos da una información sobre qué es lo que sucede cuando uno muere, hacia dónde va y cuál es su destino final. Y entonces que el escritor de los Hebreos nos da una claridad que los seres humanos que está establecido todos tienen que morir en algún momento porque esa es la ley, ¿no? que está establecida en las escrituras por causa del pecado. Tienen que morir en algún momento, todos estamos en ese camino, pero ahí hay alguna información muy importante que dice el juicio. Pues por causa del pecado el hombre está apartado de Dios, porque así dice las Escrituras, Romanos capítulo 3, verso 23, donde dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. 6:23 también dice, la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo. El hombre cuando cae en pecado ya está pues bajo una sentencia, bajo un acta sobre la muerte. Recordemos que en el Génesis cuando el hombre peca, por cuanto peca tuvo que morir, pero hay algo también que debemos tomar en cuenta que en lo físico, Adán todavía no muere, sino que Dios le da una cierta oportunidad para que también en ese tiempo de periodo de gracia que Dios da para que el hombre nuevamente vuelva a reconciliarse con Dios. Y entonces, pues ese periodo el hombre tiene que aprovechar al máximo para reconciliarse con Dios, porque la palabra muerte significa separación de Dios. No significa dejar de existir, porque el hombre una vez que peca contra Dios se separa de Dios. Hay una separación, como el texto de Romanos hemos leído, dice, están destituidos de la gloria de Dios, apartados y separados. De esa manera, pues, el hombre está totalmente separado de Dios, está muerto espiritualmente. Y al final esa muerte espiritual tiene que hacerse real, manifestarse en la vida física y que tiene que separarse el alma y del cuerpo. Algunos no creen esa parte que no hay una separación porque dicen que el hombre es un alma, pero Jesucristo totalmente refutó ese pensamiento, esa idea, cuando dijo en su predicación, cuando nuestro Señor Jesucristo estaba aquí en la tierra, en este planeta, dijo algo interesante en el capítulo 10 de San Mateo, verso 28, dijo, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar, temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Hay dos partes muy diferentes. El hombre es alma y cuerpo. Hay Cristo ahí está separando las dos partes porque el ser humano es creado en una forma tripartitis, o sea, triuno, que, que tiene cuerpo, alma y espíritu. El hombre no es un alma, sino el hombre tiene un alma que vive dentro de un cuerpo. El cuerpo es terrenal, es de la tierra, del polvo, como dice el Génesis, Dios hizo al hombre del polvo de la tierra y le dio aliento de vida, le dio alma y espíritu. Y en el momento pues que el hombre ya en la vida física muere entonces hay esa separación, el cuerpo y el alma. Repito, el hombre no es un alma, sino el hombre tiene un alma que Dios lo ha dado
y entonces el momento de la muerte física y esa separación, el cuerpo y el alma. Y entonces allí en ese momento pues es el momento que pasa a otra etapa para esperar en algún momento, el momento del juicio, ¿no? Del juicio. Como hemos leído Hebreos 9:27, está establecido que los hombres mueran una sola vez y después del juicio, porque todos los seres humanos en algún momento tendrán que darlo cuentas a Dios, tanto malos como buenos, porque dentro de este planeta, dentro de la humanidad, a través de la historia, siempre se ha visto a través de la historia lo malo, lo bueno, como en el Génesis vemos un Caín y un Abel, también vemos en esa parte dos personas, en lo malo y lo bueno, y también después de sus descendientes vemos dos Enocs, uno es descendiente de Caín, el otro es descendiente de Set. Uno es consagrado a Dios y el otro es consagrado hacia la maldad. También así se ve en todos los tiempos la historia. Son ejemplos que damos que siempre la maldad y lo bueno van a través de la historia, pero un día tiene que ser juzgado las dos partes, tanto los buenos como los malos. Y entonces ya se está establecido en las escrituras que aquí habla en forma general que todos los hombres mueran y después que, que llegue el tiempo de la resurrección tendrán que darlo cuentas a Dios de ese evento. Nadie está exceptuado, sino todos están en ese mismo camino, porque llegará el momento que demos cuentas a Dios todos nosotros, como dice el mismo Señor Jesucristo en el libro de San Juan, capítulo 5, ¿no? Queremos leer también esos versículos, capítulo 5, versículo 28 y 29, dice: no os maravilléis de esto, porque vendrán la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas a los que hicieron lo malo a la resurrección de condenación. Ahí en estos versículos nos habla de dos partes muy importantes, que llegará el momento que resucitarán tanto los malos y los buenos, pero también hoy en el tiempo presente como en el tiempo pasado, la pregunta también que es, ahora cuando mueren, ¿hacia dónde van todos los seres humanos? Y la Biblia nos da respuestas también antes que se llegue ese juicio. La palabra de Dios dice que los que hicieron lo bueno van, los cristianos, los hijos de Dios, van al paraíso, lo que nuestro Señor Jesucristo enseñó también en el mismo libro de Lucas. También el apóstol San Pablo dijo que todos los que mueren en Cristo no van al paraíso, donde Dios ha reservado ese lugar para que las almas de los santos, de los hijos de Dios, de los obedientes al Evangelio, que estén ahí en ese lugar, una forma de reposo, están reposando en ese lugar. Y también los malos, cuando mueren, ¿hacia dónde van? También hay un lugar en el corazón, en el núcleo de la tierra, donde se llama el lugar de tormento. Tanto malos como buenos llegan a un momento de morir. Y también ahí es un lugar reservado, un lugar temporal que están esperando para que ellos sean juzgados. También recordemos que los santos, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, también un día tendremos que darlo cuentas a Dios. Eso se llama el tribunal de Cristo. Eso es, el tribunal de Cristo es solamente para aquellos que han obedecido, han recibido la salvación o han obedecido el Evangelio, la palabra, que han vivido una vida de integridad, una vida de obediencia a la palabra de Dios y han recibido la salvación por gracia. Esas personas, porque la salvación no es por obras, sino es por gracia,
Los que han sido salvados van a permanecer en obediencia a la bendita palabra de Dios, pero los que hicieron lo malo se van al corazón, al núcleo de la tierra donde está ese lugar reservado, el Hades, como nos da información el libro de Lucas capítulo 16 del versículo 19, la historia de el rico y Lázaro, ¿no? Recordemos el rico y Lázaro, eso no es una parábola, es una historia que Jesús está enseñando de lo que sucede en el tiempo pasado, porque habla de Abraham, habla de los profetas, habla de sus personajes. Y recordemos que si sería una parábola, no es a lo contrario lo que está enseñando, porque una parábola Dios o Jesús enseña, ¿no?, usando una cosa material para traer un mensaje espiritual. No es a lo contrario, sino que la historia de rico Lázaro es una historia. Ahí nos da la información dónde se van las almas que mueren rechazando el evangelio, rechazando la palabra, rechazando las verdades, porque recuerdan, el rico intercede por sus 5 hermanos que tiene, porque él ya se ve que no hay solución, no hay salida a su problema que él tiene, porque él clama una forma desesperada, que está siendo atormentado. Y entonces pues la respuesta es que él ya no tiene solución, ya no tiene salvación, porque él tuvo esas oportunidades de salvarse mientras estaba con vida. Y cuando le dice a Abraham que ya no hay solución, que no pueden bajar de arriba ni de subir de abajo para arriba, entonces es imposible. Y cuando se ve que esa parte es imposible para el rico, entonces empieza a interceder por sus hermanos, que lo mande a Lázaro para que les hable, a fin de que no vengan a este lugar. Le decía entonces Abraham, le dice, tienen ahí a Moisés, a los profetas, óiganlo, ahí está la clave. Si el rico no estaba obedeciendo la palabra de Dios, estaba totalmente, ha ignorado las oportunidades que Dios le ha dado, ha rechazado toda oportunidad, entonces él se pierde. Entonces es muy importante ver que, para salvarse de esa condenación, del tormento, es solamente a través de aceptar al Mesías, a nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el único que puede salvar. Entonces, ahí nos da los detalles dónde se van las almas de aquellos que mueren sin Cristo, van al lugar del tormento. Por eso es una cierta temporada también, y los justos, los santos que mueren, van a hacia el paraíso, donde también, como dice el apóstol Pablo, también recordemos hay lo que va a suceder en la gran tribulación, en el 5.º sello, cuando se abre en el capítulo 6 de Apocalipsis, dice que las almas estaban bajo el altar clamando. ¿Para qué? Para poder, dice, que vengan la sangre de su sangre, de los que lo asesinaron, ¿no? Y entonces la respuesta dice que esperen, que descansen todavía, a fin de que se completara el número. Entonces ahí estaban en almas, dice que bajo el altar, estaban en el cielo, en el paraíso, allá en el cielo. Entonces de esa manera pues son versículos claves que nos dan detalles dónde van los muertos cuando mueren, pero está establecido que un día ellos, tanto los malos como los buenos, tienen que resucitar, como dijo nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 5, el versículo donde hemos leído, versículo 28 y 29, no os maravilléis de esto, porque vendrán la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Los que hicieron lo bueno saldrán a la resurrección de vida, y los que hicieron lo malo a la resurrección de condenación. Así que ahí está la clave, ahí está la información de nuestro Señor Jesucristo, que llegará un momento que todos los seres humanos resuciten, pero va a haber en 2 etapas la resurrección. La primera resurrección se considera desde el momento que Cristo viene a llevar su iglesia al arrebatamiento. Los muertos en Cristo resucitarán primero. También van a resucitar de todos los tiempos, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento.
También recuerden que en la gran tribulación también van a ser asesinados multitudes de creyentes que se van a convertir a Cristo, también van a tener esa oportunidad de resucitar al fin de la gran tribulación y todas esas etapas que se considera son la primera resurrección. Y los que no fueron partícipes en la primera resurrección totalmente estarán sentenciados al otro juicio que viene, el juicio del gran trono blanco, que se encuentra en el libro del Apocalipsis, capítulo 20, versículo 11. Ese es el juicio del gran trono blanco. Ahí pues se presentará lo que Jesucristo dijo: los malos serán resucitados para, para pasar ese juicio del gran trono blanco y ser condenados por la eternidad, ser echados al lago de fuego. En ese juicio del gran juicio trono blanco no es para salvación, es para condenación. Los muertos sin Cristo, los que murieron en rebeldía de todos los tiempos, un día totalmente resucitarán, serán resucitados, dados sus cuerpos para recibir su sentencia final que les corresponde el lago de fuego. Y ese lugar no ha sido creado para el hombre, sino la palabra de Dios es que ha sido creado para el diablo y sus ángeles, pero el hombre, por voluntad personal, voluntad propia, va a ese lugar. Así que está establecido que los hombres mueran una sola vez, después el juicio. Así que eso está establecido en las Sagradas Escrituras, eso no, nadie lo puede cambiar, crean o no lo crean, un día tendrán que darlo cuentas a Dios. Crean o no lo crean, un día, si no han creído, pues recuerden esa parte del juicio del gran trono blanco, esa gente resucitadas estarán viendo en vivo y a todo color el lago de fuego. Entonces ahí también se presentarán todos los falsos profetas que menciona, recordemos Mateo 7:21, aquellos que engañaron también a muchas personas, ahí se presentarán todos. Así que esto es muy importante entender y comprender en esta vida que vivimos, nada más es una parte temporal que vivimos, un día tendremos que partir. Por eso mientras Dios nos da la vida, aprovechemos al máximo, al 100%, ponernos a cuentas con Dios, si no será inevitable de enfrentar ese juicio del gran trono blanco. Si usted es inteligente, haga caso a la palabra de Dios, obedézcalo a la palabra de Dios, porque si no, una vez de muerto, es demasiado tarde. Eso lo escribió Pablo a los tesalonicenses en su segunda carta, no en el capítulo 1, en el versículo, dice la palabra en el versículo 9: aquellos que no obedecen el Evangelio, esos los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria del Señor. Eso es todas aquellas personas que rechazaron una forma deliberada del Evangelio. Que los religiosos también a veces que se creen que lo saben todo, pero no hay obediencia. Conocer la palabra de Dios, conocer la palabra sin obediencia es pura religión. Así que hay que obedecer la palabra con todo amor hacia el Señor, porque Jesucristo dijo: si me amáis, guarda mis mandamientos. Los mandamientos de Dios se guarda por amor. Así que la salvación que Dios nos da también es por gracia, no tienes que hacer obras para recibir la salvación, esa es por gracia, un regalo de Dios. Y cuando uno recibe el regalo de Dios, entonces su salvación se manifiesta por sus obras. Así que está establecido que los hombres mueran una sola vez y después el juicio, dice la palabra. Así que si usted no es cristiano, es tiempo que venga Cristo. Si usted no es cristiano, es tiempo que reflexione que estás viviendo en pecado, porque todos los que están en el juicio del gran trono blanco son totalmente, dijimos que son personas que rechazaron el Evangelio, que rechazaron la palabra de Dios, y todos y ellos se han deleitado en los
pecados. ¿Y quién estarán ahí en el juicio del gran trono blanco, en ese juicio para dar cuentas? Estarán los injustos, estarán los fornicarios, los idólatras, los adúlteros, los afeminados, los que se echan con varones, los ladrones, los ávaros, los borrachos, los maldicientes, los estafadores. Dice, ellos no heredarán el reino de Dios. También Apocalipsis en el capítulo 21 también dice el versículo 8, pero los cobardes, incrédulos, abominables, homicidas, los fornicarios, hechiceros, idólatras, todos los mentirosos tendrán parte en el lago de fuego. También recordemos Gálatas capítulo 5, Gálatas 5 también, el versículo 19 también nos da las obras de la carne. Todos los que practican tales cosas estarán presentados en el juicio del gran trono blanco. Ahí dice, versículo 19 del capítulo 5 de Gálatas, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterios, fornicaciones, inmundicias, lascivias, idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras y contiendas, herejías, envidias, homicidio, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas, cerca de los cuales amonesto, como yo le he dicho, a los que practican tales cosas no heredarán el reino a los cielos. Todos esos hacedores de maldad que practican toda esta lista que hemos leído, que no han dejado, no han dejado esas prácticas y así murieron en sus delitos y pecados, estarán resucitados en el juicio del gran trono blanco para recibir su sentencia final, echados al lago de fuego. Así que si usted está con vida aún y se está viviendo aún en estos pecados, tienes la oportunidad de salvarte es dejando tus pecados y aceptando a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida. Así que razona, reflexiona, es tiempo de salvación. Aquí es la oportunidad, porque si mueres sin pecado, inevitablemente tendrás que enfrentar el juicio de la condenación eterna. Pero si hoy te arrepientes, alcanzarás esa oportunidad, esa salvación que Cristo está ofreciendo, que por gracia somos salvos. Tienes la oportunidad mientras estás con vida. Así que espero que esta palabra te haga reflexionar, razones. Si usted no es cristiano, si usted es cristiano, perseveremos hasta el final a camino en la carrera que tenemos por delante. Así que fuerzas, mis amados hermanos que están ahí escuchando, que Dios les bendiga y nos estaremos viendo en otra próxima oportunidad, en otra video con la palabra de Dios. Bendiciones para todos ustedes.